Bien, mis queridos niños, este tema que empezamos se llama la República de Weimar y el nazismo. Y lo vamos a tener que hacer pues en 3 vídeos porque es bastante largo. Ya habéis tenido los apuntes y habréis dado cuenta de que son gorditos. Bien, vamos a ello. Empezamos este tema en Alemania en 1919. Esto es Berlín, este es el Reichstag, este es el Parlamento alemán. ¿Cómo estaba Alemania en 1919? Como todos sabéis, después de la abdicación del Kaiser Guillermo, en Alemania se había impuesto la llamada República de Weimar, que se llama así por la ciudad de Weimar, que es donde se hizo su constitución, aunque su capital es Berlín. La República de Weimar, que por cierto ha pasado a la historia como uno de los gobiernos más democráticos y más progresistas de su época, o sea, para su época. El gobierno de esta República de Weimar estaba compuesto por socialistas. Mucho ojito con la palabra socialista. Porque claro, vosotros me vais a decir que vosotros habéis usado la palabra socialista, pues por ejemplo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuidado que es un nombre. En cuarto, a la gente que sigue las ideas de Marx revolucionarias a tutiplán, estilo Lenin o estilo Stalin, no les vamos a llamar socialistas, les vamos a llamar comunistas. Por el contrario, a los que siguen las ideas socialdemócratas, es decir, a la gente que busca la justicia social y le va el rollo de la plusvalía y todas esas cosas, pero no quieren hacer la revolución y no quieren la dictadura del proletariado porque son demócratas de verdad, le vamos a llamar socialdemócratas. Lo que pasa es que en 1919 la palabra socialdemócrata todavía no estaba en uso, por lo cual ellos usaban la palabra socialista. Entonces, a partir de ahora, cada vez que usemos la palabra socialista, salvo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la excepción, es socialdemócrata. Es decir, tíos que son partidarios de la democracia y de la justicia social. Y cuando nos refiramos a los revolucionarios y los de la dictadura del proletariado, les llamaremos comunistas. ¿Vale? Pues bien, por la República de Weimar era una democracia y los que ganaban las elecciones y estaban en el poder eran los socialistas. Estos socialistas tenían que cargar con muchas cosas. Para empezar, tenían que cargar con la leyenda de la puñalada por la espalda, que decía que ellos habían traicionado a Alemania y la habían vendido a los franceses y a los ingleses, porque Alemania no iba a perder la guerra, la iba a ganar y todas esas cosas. Y por el camino metían a los judíos, claro. Es verdad que muchos de estos líderes socialistas alemanes eran judíos, pero bueno. Por otro lado, la situación económica de Alemania es un desastre. Alemania está en la ruina después de la guerra. Y encima el regalito que les han dejado con la paz de Versalles. El dictat de Versalles, que le llaman los alemanes, el dictado de Versalles. Os recuerdo que ningún alemán decente acepta la paz de Versalles. La paz de Versalles fue impuesta. Ningún alemán decente va a reconocer que toda la culpa de la guerra la tuvo Alemania, que les van a quitar Alsacia, que les van a quitar Lorena, que les van a quitar todas las colonias, que les van a quitar Tanganica, que les van a quitar el pasillo de Danzig, que les van a limitar su ejército, que va a haber una zona desmilitarizada porque el ejército alemán no se puede acercar a Francia, que solo puede tener 100.000 hombres, que no puede tener carros de combate, ni aviones, ni submarinos, ni acorazados, ni artillería, y encima que tienen que pagar a plazos todos los gastos de la guerra de Francia y de Inglaterra, lo cual es una suma, una millonada insufrible. Pues bien, todos los alemanes están en contra de la paz de Versalles. Además hay muchísimos soldados que han vuelto de la guerra, están muy amargados porque ellos no han perdido una batalla, pero han perdido la guerra, Alemania está humillada y muchos de ellos van al paro. Vamos, la situación es muy complicada para la República de Weimar. Os digo que el ejército alemán, el Reichswehr, es muy pequeñito, solamente tiene 100.000 hombres, pero lo que pasa es que es muy respetado en la República de Weimar y está muy bien organizado. Y además, como no tenían ya bastantes problemas el gobierno socialista de la República de Weimar, pues le sale otro. Como sabéis, en 1917, esto no es Alemania, en 1917, este tío de aquí, que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, y este otro de aquí, que se llama Piotr Davidovich Bronstein, es decir, sí, claro, sabéis, ¿no? Lenin y Trotsky,
pues hacen la Revolución de Octubre, hacen la Revolución Rusa, y aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hay una revolución en Rusia. Y estas ideas revolucionarias ya están en Alemania, porque en Alemania hay un grupo que se llaman los espartaquistas, que son comunistas alemanes al estilo Lenin y Trotsky. Aquí lo tenéis, Spartacus. Y estos grupos en 1919 van a organizar un levantamiento revolucionario contra la República de Weimar. ¿Veis que este cartel de los espartaquistas está pegando un puñetazo en el Parlamento alemán? Va contra la democracia de la República de Weimar. Sus líderes eran Liebknecht y sobre todo Rosa Luxemburgo, que yo creo que es de las primeras mujeres que salen en este temario sin ser aristócrata, que están aquí por pleno derecho. Pues bien, los comunistas, estos espartaquistas, se rebelaron contra el gobierno de la República de Weimar enseguida, en 1919. Y de hecho llegaron a proclamar la República Soviética de Baviera, vamos, un estilo Revolución de Octubre de Lenin y Trotsky. Entonces, ¿cómo reaccionó el gobierno socialista de la República de Weimar? Esta era la bandera de la República de Weimar. En este 1919, pues encontró que además de toda su situación económica, además de que tenía que aguantar la tontería de la puñalada por la espalda, bueno, sabéis que eso de la puñalada por la espalda no era verdad. Tenía que aguantar el paro que tenía que aguantar la situación económica, tenía que aguantar toda la paz de Versalles que les tocaba las narices. Encima se encuentra con un levantamiento, una revolución de los comunistas alemanes. Recordad que el emblema comunista es la hoz y el martillo. Entonces, los comunistas se levantan y atacan al gobierno de la República de Weimar. ¿Y qué hace este gobierno socialista? Pues como no tenía bastantes fuerzas para aplastarlo, llamó a los Freikorps. Freikorps significa los cuerpos libres. Frei significa libre, Korps, cuerpo. También se les llama Stahlhelm, cascos de acero, porque esto era una especie de bandas o de partidas o de casi, a mí me recuerdan las peñas, o si me apura dice Pablo, ¿y no podría ser un soviet? Pues sí, la verdad que recuerda a estas asambleas soviéticas. Eran grupos de soldados, por eso se reunían, su emblema era el casco de hierro, el casco de acero. Eran grupos de ex soldados que no habían perdido una batalla, amargadísimos, muchos de ellos en paro, que odiaban la paz de Versalles y estaban muy, muy amargados. Pues bien, estas bandas, a estos grupos, que por cierto son de extrema derecha, fue a los que recurrió el gobierno socialista para aplastar la revolución espartaquista. Y de hecho los armó, los equipó y los azuzó como si fueran una jauría de perros. ¿No? Aquí tenéis a los Freikorps. El emblema típico de los Freikorps, lo estáis viendo aquí y aquí, es la Totenkopf, la calavera con las dos tibias cruzadas. Aquí, por ejemplo, lo volvéis a ver, ¿no? Estos Stahlhelm aplastaron, aquí otra vez vuelve a aparecer el Totenkopf. Estos Stahlhelm aplastaron la revolución espartaquista en una semana, que conociendo los métodos de los Stahlhelm, se llama la Semana Sangrienta, y Liebknecht y Rosa Luxemburgo, cuando los hicieron con ellos, pues los mataron, y concretamente a Rosa Luxemburgo la tiraron al río Speer. Y la revolución espartaquista fue aplastada en una semana. Y el gobierno de la República de Weimar se salvó. Pero, ten en cuenta una cosa. Ningún comunista va a olvidar esto. Ningún comunista va a olvidar que sus hermanos, los socialistas, les echaron los perros de la extrema derecha de los Stahlhelm y que exterminaron a los espartaquistas como si fueran chinches. Y desde entonces los socialistas y los comunistas se van a odiar a muerte. Y cuando digo a muerte, es a muerte. Y los comunistas van a ser enemigos de la República de Weimar porque está gobernada por los socialistas. Y a todo esto, ¿qué opina la alta burguesía alemana? ¿Qué opinan estas grandes familias
como los Krupp, no sé si os acordáis de ellos, estas familias que tienen negocios tan grandes como otro tío importantísimo era Ferdinand Porsche, no sé si os suena el nombre, o los dueños de la Opel, o de Adidas, o de Dassler, bueno, Adidas todavía no lo han fundado, o de Dassler, o de Siemens, o de Daimler, o de Bayer, o de los seguros Allianz. Es decir, ¿qué opina toda esta gran burguesía alemana de esta situación? Pues miren ustedes, la alta burguesía alemana lo que tiene es miedo. ¿Por qué? Porque han aplastado a los espartaquistas, pero eso ha sido una sola vez. O sea, ellos tienen muchísimo miedo a que las ideas de la Revolución Rusa se expandan por Alemania. ¿Sabéis lo que les pasaría a toda esta gente si hubiera una revolución estilo Stalin, verdad? Me dirán, bueno, pero Pablo, y para eso estaba el cordón sanitario. No, no está Finlandia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, justamente para que esto no pasara. Hombre, sí, pero la burguesía alemana no se fía de estos países. Primero porque son muy endebles. Y segundo, porque esos países son amigos de Francia y de Gran Bretaña, sus enemigos. Y además que las ideas comunistas ya están al otro lado del cordón sanitario. Una cosa, os digo que la República de Weimar es una democracia. Y en una democracia hay pluralismo político. Oye, y está el Partido Comunista Alemán, el KPD, el emblema del Partido Comunista Alemán. Siempre recordad el yugo y el yugo, la que también voy yo bien. La hoz y el martillo. La estrella roja también es otro de sus emblemas. Y este Partido Comunista Alemán es muy fuerte. Mirad el cartel, ¿no? ¿Veis el revolucionario que le está pegando un puñetazo en la mesa aquí a este grupo de banqueros y estas cosas, ¿no? También hay militares. Entonces ellos tienen mucho miedo a que estas ideas comunistas se expandan por Alemania. Esta es la sede del KDP en Berlín, del Partido Comunista Alemán, en Berlín. Es una pena que no tengamos la foto en color porque todo esto es rojo. Estos carteles son rojos. Y aquí yo estoy viendo la foto del retrato de Lenin y de los mártires espartaquistas, Liebknecht y Rosa Luxemburgo, los que murieron en la revolución espartaquista. Una cosa, y son un grupo muy fuerte, ¿eh? Son un grupo muy fuerte. Y se presentan a las elecciones y tienen diputados. No son democráticos, por supuesto, pero presentarse a las elecciones se presentan. Entonces es verdad que la burguesía tiene mucho miedo a que esta gente se haga con el poder. Hombre, un miedo justificado viendo lo que ha pasado en Rusia con los burgueses. ¿Había peligro de una revolución comunista en Alemania? Es indiferente. Porque no es importante si es verdad que podía haber una revolución. Pero lo que sí que tengo que deciros, que es totalmente verdadero, es el miedo de la burguesía. O sea, es el miedo el que mueve a la burguesía. Y ese miedo sí existe, ¿eh? Puede que la revolución que provoca ese miedo no viniera. Pero el miedo, claro que existe el miedo. Y entonces es cuando la burguesía alemana se plantea que necesita una herramienta para combatir a los comunistas. Además, en un ambiente tan complicado como una democracia. O sea, os recuerdo que estamos en la República de Weimar, aquí hay pluralismo político, aquí hay división de poderes, aquí hay libertad de pensamiento, derechos fundamentales. Tú no puedes prohibir el Partido Comunista. Entonces ellos deciden usar otro medio, un medio digamos más ilegal. Vamos a ver. Si yo tengo una plaga, si yo tengo ratones en mi casa, lo que me busco es un gato. Si yo tengo pulgones, lo que me busco son mariquitas. ¿Sabéis lo que son las mariquitas? Son coleópteros rojos con puntitos negros. Pues bien, si yo tengo y me vais a perdonar la metáfora, una plaga de comunistas, lo que necesito es buscar una fuerza parecida que ocupe su mismo nicho ecológico y que sea un depredador, o sea, un matacomunistas, y que no sean especialmente respetuosos con los principios de la democracia, como no lo son los comunistas. Y eso es lo que van a buscar la alta burguesía. Y aquí vamos a dejar a la alta burguesía. Vamos a dejar en este punto la situación de Alemania. Recordemos, República de Weimar, gobierno socialista, al que odian los comunistas, que son sus enemigos, pero que es un gobierno democrático que permite el pluralismo político y la libertad de expresión. Y que la alta burguesía tiene mucho miedo a los comunistas y están buscando un enemigo.
de los comunistas que se los cargue. En este ambiente de una crisis económica, aunque la crisis económica fue pasando para 1922, la cosa está un poquito mejor, pero bueno, de crisis económica y sobre todo de la humillación tremenda de la paz de Versalles y las ganas de revancha que tienen los alemanes contra los franceses. Aquí lo vamos a dejar porque tenemos que hablar ahora de otra cosa, de un niño. Tenemos que hablar, este es un niño que está en el cole y tenemos que hablar de este niño de aquí, exactamente de este. Su nombre, aquí lo tenéis ampliado, Adolf Hitler. Su padre, Alois Hitler, es aduanero, es funcionario, pero no es alemán, él es austríaco. Ellos han nacido en el Imperio Austríaco, estamos todavía antes de la Guerra Mundial, ¿eh? Este niño nació en 1800 y pico. Iban de pueblo en pueblo en la frontera entre Austria y Alemania. Pero ellos son austríacos, su padre es funcionario. Su madre, Clara Hitler, pues se tuvo que hacer una madre estupenda, porque os digo que Hitler la va a adorar. Hitler, mira, tú le puedes decir muchas cosas a Hitler, sí, y el 99,9% de ellas son una verdad como un templo, pero no le puedes decir que fuera un mal hijo. O sea, Hitler va a adorar a su madre y cuando su madre muera, cuando la madre muere cuando él es joven, él siempre va a llevar este retrato de su madre. Y, por cierto, en su casa siempre va a haber un cuadro con el retrato de su madre. Tenemos las fotos de la casa de Hitler, por ejemplo, cuando celebraban los cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, y siempre se ponía en primer lugar el retrato de la madre de Hitler como si fuera un invitado más. Yo digo que hasta el final, al final del todo, Hitler va a llevar el retrato de su madre. Así que también es verdad que buen hijo fue. La madre se murió cuando él tendría, pues, vuestra edad, más o menos. Un poquito mayores. Hitler se va a quedar huérfano, primero muere su padre y luego muere su madre murió con una enfermedad larga, se gastó todo el dinero que tenía en cuidar a su madre, por cierto. Se va a quedar pues con 20 y tantos años, 20 y poco, muchacho, pues en el paro y sin dinero en este imperio austríaco, y entonces se va a la capital, se va a Viena. Viena no tenía un duro, él quería ser pintor, pero no lo admitieron en la academia de pintura, y entonces vivía pues de pintar postales para los turistas, a veces hacía de albañil, hacía de chapuza, no tenía un duro. No quiso entrar en el ejército austriaco, él desprecia a la monarquía austriaca, no le gusta nada, porque allí, no sé si entendéis, el imperio austriaco es eso, un imperio. Ahí hay alemanes, hay italianos, hay húngaros, hay checos, hay polacos, eso a él no le gustaba nada. Así que él dejó el imperio austriaco y se fue a Alemania, se fue a una ciudad que se llama Múnich. Y estando en Múnich, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Hitler dijo que cuando se dio la noticia de que iba a haber guerra hubo una gran manifestación y que él estaba en la plaza Marienplatz, no sé qué, al lado de la Estatua del León. Y mira por dónde la Estatua del León es esta, y estaba esta foto. Y alguien se ha molestado en buscarlo en medio de la multitud que está al lado del León, y efectivamente, aquí tenemos a Hitler con 20 años en esta plaza. Inmediatamente Hitler se apuntó al ejército alemán. Se apuntó al ejército alemán, y esto es muy importante, no al ejército austriaco, él era austriaco, pero él no se apuntó al ejército austriaco, se apuntó al ejército alemán. Esto es importante porque le va a dar la ciudadanía alemana, le va a dar la base para que luego pueda solicitar la ciudadanía alemana. Hitler en la guerra se encontró a gusto. Es que es curioso. ¿Por qué? Porque él nunca había tenido, desde que se murió su madre, él había vivido sin una casa, sin una familia, y de pronto en la guerra pues encontró unos amigos, encontró un orden, encontró una comida que le daban todos los días, le gustó eso de la disciplina y el mando. Por cierto, fue un buen soldado, le dieron la Cruz de Hierro, una medalla que él va a conservar toda su vida. Al final, en desde la guerra, y estoy hablando de 1 de octubre de 1918, acordáis que la guerra terminó el 11, ¿no? Pues unos días antes de que la guerra termine, del armisticio, estalló una granada de gas mostaza cerca y se quedó ciego. Y entonces se lo llevaron al hospital.
y está a punto de quedarse ciego. Por lo cual es curioso cuando él salió del hospital, él no se había enterado de nada. No, a él lo metieron en el hospital, en el imperio del Kaiser, y cuando salió, la guerra había terminado, el Kaiser había abdicado, había aparecido la República de Weimar, y encima en la ciudad donde él estaba, Múnich, había estallado la revolución espartaquista y estaba controlada por los espartaquistas. La verdad que se llevó una sorpresa considerable. Y luego se enteró mucho más tarde de los puntos de la paz de Versalles, ¿no? Entonces, podríamos poner a Hitler como el arquetipo de estos soldados en paro, amargados y hechos polvo, que se sienten traicionados y que, por supuesto, este es de los que se van a creer lo de la puñalada por la espalda. Y como ya llevamos 20 minutos, voy a dejar este vídeo para que no sea tan pesado, y voy a continuar en el vídeo siguiente. Pues nada, mis queridos niños, hasta ahora.